Bienvenidos a este tiempo de pan de vida. Es un tiempo que Dios permite que tengamos para compartir su bendita palabra. Que sea su Santo Espíritu guiándonos en este tiempo para que el poder de su palabra sea revelado a nuestras vidas, para que nuestra mente y nuestro corazón sean transformados por su bendita palabra, para que los oídos espirituales sean abiertos y para que nuestros ojos espirituales también sean abiertos y podamos ver lo que Dios quiere revelarnos. Entonces, en el día de hoy vamos a centrarnos en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 16 al versículo 32. Padre, en el nombre de Jesús te presentamos tu bendita palabra, Señor. Guíanos en este tiempo para que seas tú enseñándonos, Señor, y seas revelándonos lo que quieres que nosotros tengamos en cuenta en nuestra vida para que te podamos glorificar, para que te podamos agradar, para que lo que no esté bien en nuestras vidas sea quitado, seamos limpios, seamos liberados de todo aquello que no conviene, según tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces el apóstol Pablo dice a los romanos: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es poder de Dios. Cada vez que la escuchamos, cada vez que la estudiamos, es Dios mismo hablándonos y hay poder de Dios en ella. Y Dios la usa para salvación a todo aquel que cree. Debemos acercarnos confiadamente a la palabra de Dios, entendiendo que es Dios quien nos habla y que va a traer salvación a nuestras vidas. Y también dice que a todo aquel que cree. Es importante que creamos. Es importante la actitud con la que nos acercamos a la palabra de Dios, para que Dios pueda manifestarse a nuestras vidas, revelarse y mostrarnos lo que Él quiere manifestar a nuestras vidas. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe para fe. La justicia de Dios se revela por fe, porque es por fe que debemos acercarnos. Esa es la actitud que debemos tener delante de la palabra, por fe y para fe, porque cuando escuchamos la palabra de Dios, la fe vendrá a nuestras vidas. Dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces es por fe y para fe como se revela la justicia de Dios. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Esto lo encontramos en el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, su ser sobrenatural, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios desde siempre
se ha revelado a su creación, se ha manifestado. Si miramos la creación, cómo hay vida y cómo la misma naturaleza se restaura, se sana, cómo a pesar de que el hombre ha intervenido en ella, pero si se deja por un tiempo donde el hombre no intervenga, la naturaleza vuelve a coger su cauce, a seguir su proceso natural. Y esto es porque Dios ha puesto vida en la naturaleza, ha puesto ese poder de restauración, ese poder de multiplicarse, ese poder de crecer, de que vemos que cada vez la misma naturaleza hay variedad, aparecen nuevas variedades de flores, nuevas variedades, porque solamente es Dios creador el que puede hacer estas cosas. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cuando el ser humano empieza a conocer el funcionamiento de la naturaleza, cuando empieza ahora a explorar el espacio, empieza también a enorgullecerse, a desconocer al Creador, a pensar que la ciencia es más importante que Dios. Por eso la Escritura dice que se envanecieron en sus necios razonamientos y su corazón fue entenebrecido. Y cuando el corazón es entenebrecido, el ser humano puede llegar a cometer tantas atrocidades, a tener un comportamiento tan ciego como nos lo vas a demostrar ahorita más adelante este capítulo. Entonces dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos, reptiles. Vemos cómo, por ejemplo, la ciencia, por ejemplo, en la medicina tiene como símbolo una serpiente. Como algunas culturas rinden atributo a la vaca, al mono, al tigre, al elefante, al lobo, al jaguar. Como algunas culturas rinden homenaje al águila, al cóndor, al búho, que le atribuyen cualidades que en realidad son cualidades que solamente son de Dios. Y sí, estos animales Dios los ha hecho, les ha dado su gracia, les ha dado habilidades, pero esas habilidades solo reflejan a su Creador. O sea, entre más admiremos la naturaleza, mucho más debemos admirar al Creador. Dice, por lo cual Dios también los entregó a las inmundicias en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esas concupiscencias, esos deseos desordenados de bienes materiales, de bienes terrenos, de bienes de deseo sexual desordenado, por lo cual Dios también los entregó a las inmundicias y a las concupiscencias. Dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. También los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos y soberbios, altivos,
inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Padre, te damos gracias por tu bendita palabra, porque ella es viva y eficaz, porque ella habla directo, porque ella es específica, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús que esta palabra, Señor, sea cumpliendo el objetivo para el cual tú la enviaste, Señor. Y te damos gracias, Señor. Y en el nombre de Jesús, cualquier mentira o engaño o artimaña del enemigo que haya querido traer alguno de estos inmundicias a nuestra vida, en el nombre de Jesús le ordenamos que nos libere y que nos suelte, porque somos libres en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios. Te damos gracias, Señor. No aceptamos ninguna condenación. Señor, te entregamos todo aquello que no te agrada, Señor. Y en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu de Dios nos declaramos libres, porque Dios nos acerca a tu palabra para darnos libertad, Señor. Y la condenación, la culpa no es de Dios. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, amén.